Shalom, muy bien, vamos a continuar con la porción Terumá y veo que ya hay una pregunta por ahí que están preguntando sobre la definición de elevación. Ok, quiere decir que se están fijando en el nombre de la porción. La porción se llama Terumá, que obviamente pues tiene una raíz ahí en esa palabra, esa palabra digamos ruma, que es la elevación, ¿no? Viene de elevar, del verbo leharim. El sentido, el por qué le llaman elevación es el alma está, por decirlo así, conectada con el Eterno. Pero pues el alma, que son deseos, pues hay que orientarla o educarla para que los deseos sean los deseos del Eterno y no los deseos egoístas, no los deseos para mí mismo. La forma de la acción que se hace, dar, en este caso pues es la dádiva que estaba pidiendo, el donativo. Justamente ese donativo, a la hora de darlo, por decirlo así, la acción de dar conecta con el Eterno y al conectar eleva, y ese es el sentido de por qué están usando esta palabra elevación, la palabra teruma, como donación, porque al conectarte te eleva, te conecta con el Eterno, te une más con el Eterno. Entonces ese es el sentido de lo que llaman elevación. Este sentido es la conexión o hacer una acción correcta con el Eterno. Muchos de los sentidos del tabernáculo, al estar haciendo las correcciones o al darme cuenta que cometí errores, hice malas cosas y busco conectarme o corregir lo que hice, ¿no? Volver a reconectar con el Eterno, ¿no? Porque pues de hecho irse por el lado incorrecto pues causa una cierta desconexión, y entonces corrijo para estar conectado, ¿no? Y obviamente pues todos los elementos del tabernáculo sirven para intensificar o poder aumentar la conexión. Y parte de ese aumentar la corrección, pues es la conexión, pues es corregir o poner en orden lo que hicimos mal. Y por eso hay toda una descripción de llevar pues ofrendas y que las quemaban en el altar afuera del tabernáculo, ¿no? En el patio del tabernáculo había un altar, ¿no? Y se elevaba el humo, el aroma de esa ofrenda que se estaba quemando en el altar, se eleva y, por decirlo así, conecta
con el Eterno, corrigiendo lo que hice mal, porque obviamente di la ofrenda por una razón, porque me equivoqué, hice algo mal y corrijo, ¿no? En este sentido, ese es el sentido físico de un altar, ¿no? Pero pues sería el sentido de hacer la corrección, de corregir, de que yo corrija y en mi corazón eleve una oración, me trate de conectar con el Eterno, y elevo esa oración, ¿no? Desde dentro de mí, desde el corazón, corrigiendo lo que hice mal. Justamente, pues desde dentro es aceptar que hice mal y que pues cometí un error, no debería de haber hecho eso, ¿no? Arrepentirme de eso y ir hacia el camino correcto y por decirlo así, comprometerme a seguir el camino correcto. Y entonces estoy haciendo toda una corrección, volviendo mi camino, ¿no? Corrigiendo el camino y conectándome con el Eterno, ¿no? Toda esa acción es la que está representándose pues ahí en la escena, que quemas lo que no estuvo bien y elevas lado de que pues lo hice mal y ahora me voy a comprometer a hacerlo bien, y hay esa elevación, ¿no? Y que en muchos sentidos pues puede ser el lado moderno de las oraciones, ¿no? De tratarme de conectar con el Eterno, de expresarle lo que estoy haciendo mal y que estoy buscando la corrección, y es ese sentido del alma conectándose con el Eterno, ¿no? Por dentro, el alma, el corazón, lo que nos mantiene vivos, ¿no? Ahí está, así como el altar, ¿no? Arde el fuego que busca al Eterno, ¿no? Con esa intensidad. Y este sentido de que pues hay una conexión. La conexión o la búsqueda de esa conexión pues le llaman elevación, ya sea por del lado de los deseos o de hacer una acción correcta, una acción de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿no? Deseo conectarme y entonces eso se va a convertir en una conexión y por ende en una elevación, o del lado del altar, ¿no? Donde estoy corrigiendo, aceptando que cometí un error y que ahora quiero conectarme con el Eterno, y también estoy buscando una conexión y estoy haciendo una elevación, que es justamente el nombre de la ofrenda, ¿no? De una ofrenda que se eleva, que elevo al Eterno, que trato de hacer la conexión. Y de eso se trata el trabajo que hacemos en este mundo, ¿no? Entender que somos parte del Eterno y que necesitamos conectarnos con el Eterno. Pero pues venimos a un mundo para aprender. Y aunque nos está explicando aquí la Torá todos los detalles para poder aprender bien y cómo cuidar nuestra alma, cómo protegerla, cómo restringirla de ciertas cosas, cómo dirigirla hacia el Eterno, pues la realidad es que cometemos errores y hacemos cosas incorrectas, desprotegemos el alma, ¿no? La exponemos al mal, a la maldad, a lo que pasa en el mundo, ¿no? En un mundo donde
hay libre albedrío, entonces hay gente que se va del lado malo y hace el mal. Y entonces habría que cuidarse de eso y habría que pues, protegerse y seguir el camino correcto y estar haciendo esas los mandamientos, ¿no? Las acciones que tenemos que hacer, ¿no? Mandamientos positivos en el sentido de ir en unas acciones de acuerdo a la voluntad del Eterno y restringiéndonos, ahí están los mandamientos negativos, ¿no? Restringiendo las cosas que no debemos de hacer, que causarían una desconexión, ¿no? El alejarnos de la conexión que debemos estar buscando, el estar en otro sentido diferente a la voluntad del Eterno. Y esa es la esencia de esta vida, ¿no? De cómo estamos en este mundo, cómo nos prepara el Eterno, ¿no? Y esta explicación de hacer un lugar santo, ¿no? Un mikdash, el tabernáculo, ¿no? Que básicamente la traducción en hebreo pues es un santuario, una cosa santa, ¿no? Una conexión kadosh que la tenemos dentro de nosotros, es el alma, la conexión kadosh que tenemos dentro, ¿no? Esta conexión santa que tenemos dentro, este lado santísimo que tenemos que cuidar, porque es justamente lo que nos conecta con el Eterno y es de donde viene toda la fuerza de aprender o de ponernos en orden en este mundo. Esta batalla o batallar con nuestros deseos, los deseos del ego, los deseos de cierta forma incorrectos, ¿verdad? Los deseos egoístas para mí mismo, ¿no? Pues es justamente de donde tenemos que ir corrigiendo. No tener ese lado del ego, ¿verdad? Los deseos para mí, ¿no? Que sería lo que llaman el deseo de recibir para mí mismo, ¿no? De que yo quiero para mí, cuando lo que nos da el Eterno está hecho para que nos los dé y para que aprendamos a dar. Con lo que nos dio, demos, y por eso nos da, y nos los da en diferentes niveles y en diferentes formas, de acuerdo a lo que el Eterno quiere que aprendamos en este mundo. Y ese es el trabajo que estamos haciendo aquí. Aquí, en esta porción, en el que ya divide como elementos del alma, ¿verdad? Elementos con los cuales vamos a estar trabajando, ¿no? El sentido de estar bien con el Eterno, de conectarnos, de usar el deseo de la forma correcta, ¿no? De que ojalá sí dentro de nuestra alma tuviéramos guardadas así las tablas de las declaraciones, 10 declaraciones del Eterno súper importantes, ¿no? Y que pues las podamos leer o tener escritas en el corazón, ¿no? Así como si las tuviéramos escritas dentro del alma, ¿no? Y
nos ahorraríamos muchos problemas si nos quitáramos simplemente la codicia, el desear cosas que no tengo, y que es justamente la raíz de muchos de los problemas del mundo. El que el Eterno me puede dar muchas cosas y no me doy cuenta. Yo estoy enfocado en lo que yo quiero, en lo que quieren mi deseo egoísta, ¿no? En lo que la idea que ya se hizo mi deseo de egoísta de qué es lo que debo tener. Y no fijarme en lo que tengo, en lo que me está dando el Eterno, en lo que debería estar operando, en lo que debería estar de alguna forma pues aprendiendo, ¿no? Subiendo, evolucionando, y ese es el sentido de la vida en este mundo, ¿no? Básicamente, pues esta porción, ¿no? Pone este sentido de la acción de dar, que de por sí en los libros de Kabbalah pues es la acción que nos están diciendo que es un sentido importante, ¿no? Que aprendamos a dar, que aprendamos a amar, este sentido del dar, no de recibir, ¿no? Y que es justamente pues es esta aprendizaje que recibimos del Eterno, ¿no? Porque el Eterno nos da muchas cosas y nos enseña cosas, pero pues a veces no le hacemos caso, ¿no? Tenemos nuestras propias teorías o nuestras propias ideas, metas, nuestra idea de cuál debería de ser el fin de la vida o el sentido de la vida, ¿verdad? Y de que pues todo mundo busca tener cosas materiales, tener cosas físicas, y no está aprendiendo este sentido del dar. A veces algunos textos de Kabbalah enseñan el sentido de la palabra dar, okay, la palabra dar en la acción de dar, en hebreo es un verbo que es natán. Natán es la acción de dar, ¿no? Es dar. Y hablan de que pues está formado por una nun, que es la N que suena, ¿no? Una nun, una tav, una nun, ¿no? 3 letras, porque en hebreo las vocales no están, entonces las consonantes son las que serían N, T, N, Natán, sin vocales, ¿no? Y pues está diciendo que ya de por sí, si nos fijáramos en esa raíz NTN, pues es la idea de que el dar va a causar que te den, es recibir, porque técnicamente le llaman un palíndromo, que empieza NTN y leído al revés también es NTN, o sea, de cualquiera de los dos lados es NTN. Das y te dan,
vas a recibir de la parte de Dios, ¿no? Das y te dan. Y entonces eso es la esencia de dar y cómo funciona. Porque muchas veces la gente luego está esperando, ok, sí me gustaría dar, pero pues estoy esperando primero recibir y ya que tenga voy a dar. O sea, tienen esa idea que primero es recibir y ya que yo tenga voy a dar. Pero no están poniendo atención que el Eterno ya nos dio muchas cosas y seguramente ya nos pues empezando porque nos dio vida y nos pone un montón de experiencias delante de nosotros en la vida y un aprendizaje, y dentro de la vida vamos a ver que nos va a empezar a dar cosas físicas del mundo, dinero, y todo lo que nos da es para dar. O sea, el Eterno en realidad nos dio primero. Y es lo que tenemos que dar. No es estar esperando que me dé más para dar, sino de lo que tengo doy y entonces voy a causar que me den. Este efecto de Natán, ¿no? NTN. Y así hay algunos juegos de palabras, ¿no? De la forma en que están puestas las palabras, especialmente las palabras que están relacionadas con el dar o con ofrendar, están en ese sentido. Si tú das, el Eterno te da. Te da más para que des más. Pero pues simplemente lo que tenías que hacer es dar. Y ese es el sentido de que, ok, vas a dar de lo que el Eterno te da, de lo que era de Él, de todas maneras. No vas a dar nada que no te haya dado el Eterno. Y entonces simplemente pues estás aprendiendo, por decirlo así, a compartir. Si el Eterno te dio, yo voy a compartir de lo que me dio con alguien más y le voy a dar. Y eso va a causar que me llegue más, que me den. Y causa un círculo, ¿no? Y sabiéndolo operar, pues sería un círculo que podría ser infinito y crecer. O sea, siempre tendríamos cosas, siempre tendríamos prosperidad, siempre tendríamos abundancia, si diéramos, siempre. Pero pues es lo que tenemos que aprender y a veces nos cuesta trabajo aprender, ¿no? A veces nomás queremos recibir, ¿no? Y toda la oportunidad que tengo para recibir, recibo, ¿no? Y conste que luego ahí se cometen errores, ¿no? Porque pues una de las directivas de las 10 declaraciones era no robarás, o sea, no tomes algo que no es tuyo. Pero pues a veces te ponen la tentación, te la ponen enfrente y lo tomas. Y estaba la instrucción de no tomes algo que no es tuyo. Y se refiere a cualquier cosa. Todo es del Eterno para empezar. No lo tomes. El Eterno te lo va a dar. No lo tienes que robar, ¿verdad? No lo tienes que tomar tú. Y entonces habría que seguir con mucho cuidado esas 10 declaraciones, ¿no? Que obviamente ya en los detalles, en cuanto viene la instrucción a detalle, ¿verdad? Ya lo que dice en la Torah, pues esas instrucciones son expandidas en múltiples instrucciones de otro tipo que son llamadas mandamientos, ¿no? Que son las mismas instrucciones pero con mucho más detalle, ¿no? Y ahí están las listas de los 613 mandamientos y de que hay que fijarnos X y Y y Z y
Ok, es toda la instrucción que tiene la Torah, ¿no? De qué puedes hacer y qué no deberías estar haciendo. Y que todas las cosas del lado negativo que no deberías estar haciendo, pues te van a traer una consecuencia que no va a ser la correcta y va a haber una corrección, ¿no? Y esa pues ya la tendrías que estar esperando si no estás siguiendo al pie de la letra lo que dice el Eterno. Si estás queriendo que las cosas funcionen como a ti te gustaría o como tú crees o como me imagino o como según tú debería de funcionar, ¿verdad? Pero pues ahí está escrito con mucho detalle cómo funcionan las cosas. Y conste que apenas estamos en la introducción de cómo funcionan las cosas de este libro de causas y efectos, ¿no? Está explicándonos ya con mucho detalle cómo funciona el alma, cómo estamos aquí en este mundo, para qué estamos aquí en este mundo. Y pues el aprendizaje sería básico de esta porción, ¿no? El entender que todo lo que vemos alrededor no es nuestro, pertenece al Creador, ¿no? Y Él nos los da para que lo operemos, para que aprendamos a dar con lo que nos dio. Nada más nos lo está prestando para aprender, ¿no? Y pues es un préstamo de mientras vives en este mundo, simplemente para ver qué vas a hacer con él, para que entiendas cuáles son la operación de los deseos en tu alma, en tu mente y tu corazón, ¿no? Cómo se pueden ir hacia un lado negativo o un lado que no está puesto en la Torah, ¿no? Al lado del egoísmo, ¿no? Y vas a empezar a fallar en esos sentidos, ¿no? Y obviamente pues es muy extenso la parte de la restricción, de lo que me tengo que cuidar no hacer, porque pues va a causar este sentido de cortar o bloquear la conexión que tengo con el Eterno, ¿verdad? O lo que tenga de conexión con el Eterno, pues si yo empiezo a hacer cosas malas, pues me está bloqueando o cortando la conexión, ¿no? Digo, a veces la consecuencia sí la ponen así drástica, ¿no? Que se va a cortar la conexión que tienes. Y pues va a costar más trabajo porque ahora tengo que reparar esa conexión que podría haber tenido y ahora la tengo que volver a crear de nuevo o volver a reparar para que se haga la conexión, ¿no? Y pues son aprendizajes que van a costar mucho más trabajo. Y hay veces que el simple hecho de escuchar la instrucción de lo que hay que hacer, a veces no logramos aprender hasta que hagamos algo que me enseñe físicamente la lección que lo hice mal, ¿no? Que aprendí mal. Y entonces voy a tener que buscar una corrección, buscar volver a balancear las fuerzas con el Eterno, volver a conectarme, y ese es el trabajo de pues la corrección, hacer bien la conexión, arrepentirse, ¿verdad? Darme cuenta que lo hice mal y aceptarlo y buscar el lado positivo, el lado correcto. Y ese es
sentido en que lo está poniendo esta porción, ¿no? Y conste que todos los elementos que están poniendo aquí es para construir este lugar santo, es un santuario, ¿no? Para conectarme con el Eterno. Pero pues entonces quiere decir que ya te están dando elementos con los que se necesita contar para que esté buena la conexión. Quiere decir que necesito tener todos los elementos necesarios para darme cuenta que hice mal la conexión, que puedo corregirla, que puedo y arrepentirme, ¿no? Ir en un camino incorrecto, volver a un camino correcto, de poder mostrar a los demás qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, porque pues el hecho de que yo empiece a hacer mal las cosas, pues lo que estoy mostrando es que no he aprendido, que no he volteado a ver al Eterno, que no he aprendido cómo se hace la conexión, y lo que voy a mostrar es que estoy haciendo mal las cosas, ¿no? Y lo malo es que a veces mostrar eso lo podemos mostrar y creer que eso es bueno y que lo estoy haciendo bien, y entonces voy a mostrar incorrectamente lo que es, ¿no? No estoy mostrando la forma correcta, sino la forma incorrecta, y a lo mejor les estoy diciendo a los demás que está bien esa, y entonces ya meto en más problemas, porque no solo voy a ser yo, sino si estoy haciendo mal las cosas y mostrando lo malo y haciendo que los demás hagan lo malo, pues ya voy a tener más consecuencias, porque pues estoy enseñando a hacer lo malo, y eso pues me complica mucho más el estar aprendiendo las cosas en este mundo, ¿verdad? Porque pues ahora quiere decir que tengo más que corregir, más que poner en orden, otra vez ponerlo bien el camino, me va a costar más trabajo, porque no quise aprenderlo desde el principio, ¿verdad? Y esta es parte de lo que se está construyendo aquí, ¿no? Y consta que se trata de un trabajo para unirnos al Eterno, y para esta porción, muy al principio de la porción, dice el Eterno: harán un santuario para mí. Este mikdash, este tabernáculo, ¿no? Este santuario que está pidiendo hacer, lo está diciendo: hagan un santuario para mí. Y dice: y habitaré en medio de ellos. No está diciendo lo que uno pensaría que va a habitar en el santuario, ¿no? Que por cierto, el santuario pues está hablando del alma, ¿no? Sino que el hacer bien el santuario, el hacer bien la conexión, va a causar que habite el Eterno en medio, pero de todos nosotros, de la comunidad, ¿no? Quiere decir que es importante el reflejo o el trabajo que estoy haciendo con el Eterno, y el reflejo que estoy dando a los demás. La consecuencia que finalmente se debe de notar, pues es crear este asunto de que el Eterno viva en medio de todos, ¿no? De que realmente vayamos creando un santuario y el Eterno viva en medio de nosotros. Y es parte de los problemas o de cómo funciona el mundo, ¿no? De lo que nos está indicando cómo funciona el mundo, ¿no? Que pues
hay que trabajar en nuestra alma, hay que ponerla en orden, hay que estar bien de acuerdo a la instrucción del Eterno, para entonces causar que habite el Eterno en medio de nosotros, en nuestro medio, ¿no? Y afectenos a todos, la conexión o la buena relación que tengamos pueda afectar a los demás, ¿no? Voy a empezar a mostrar consecuencias de esa buena conexión. Y esa es parte de lo que estamos trabajando. Obviamente, pues esta instrucción la está dando el Eterno para que corrijamos nuestras almas y para que las tengamos del modo en que la está pidiendo aquí, ¿no? Que vayan a funcionar de esa forma, ¿no? En un modo que causen que el Eterno esté conectado con nosotros, ¿verdad? A veces uno piensa que pues es fácil seguir la Torah y que el Eterno nos da la instrucción y que nosotros la hacemos. Pero el problema somos nosotros, ¿no? Nos da la instrucción, la leemos y empieza esta batalla conmigo mismo de si lo hago o no lo hago, o qué creo que es lo mejor, o qué se me ocurre que sería mejor solución que la que está dando el Eterno, o cómo conectarme mejor. Se me pueden ocurrir de muchas formas, ¿no? Hay las cubiertas que tenía el tabernáculo, ¿no? La forma en que lo explican, pues son cubiertas que tú tienes que ir haciendo en ti mismo, en el alma, para cubrirlas de lo malo que está sucediendo alrededor. Y esas cubiertas pues se trabajan haciendo las cosas físicas, ¿no? Trabajando y haciendo las instrucciones correctas. Y entonces creo este sentido de protección, ¿no? Pero pues a veces pensamos, no, yo leí que hay un amuleto, que hay un texto, que es una oración, o no sé qué. Usan todo tipo de cosas para protección. Y entonces empiezan a buscar cosas alternativas para protegernos, ¿no? Cuando lo único que tenemos que hacer es hacer lo que nos pide el Eterno. Pero pues siempre estamos con una idea de tener como más protección a las cosas malas que nos puedan pasar, ¿no? Y pues hay veces que algunas cosas que ofrecen por ahí pues funcionan en cierta medida, pero pues no es lo mismo trabajar nosotros en esa protección y hacer las cosas correctas y que estemos protegidos por hacer las cosas que dice el Eterno y no por el amuleto que traemos, ¿verdad? Obviamente si ya estás buscando muchos amuletos y que no te pase nada, pues es que ya estás pensando en que obviamente porque no estás haciendo las cosas correctamente, pues sí mereces alguna consecuencia o te va a pasar algo o ya hasta estás esperando que te pase algo porque no estás siguiendo las cosas en orden. Hay que protegerse porque pues hay mal alrededor, hay libre albedrío y la gente puede hacer cosas en
su propia experiencia y aprendizaje, y a lo mejor después lo aprende y ya no lo hace, pero pues mientras lo hizo pudo afectar a los demás, y los demás lo que tendría que hacer es protegerse, nosotros mismos protegernos. La mejor protección son las acciones que tomamos, las acciones positivas que tomamos. Esa es la mejor protección y esa nunca falla. Hay veces que hay historias de lo que está contando la Torah, ¿no? Entonces hay siempre alrededor del asunto del tabernáculo, de la descripción de la construcción del tabernáculo, de lo que iba a pasar, pues siempre hay historias sobre milagros y cosas espectaculares que pasan al respecto, ¿no? Que pues obviamente si ya entendiéramos que toda la explicación está explicando dentro de nuestra alma por dentro, ¿no? Que no tiene nada que ver con la parte física, pues tal vez podríamos entender mejor, ¿no? Pero pues hay veces que nos gustan leer cosas y las historias y cómo la cuentan, ¿no? Y por ejemplo por ahí hay escrito, ¿no? Que decía que prendían el altar, ¿no? Y estaba prendido y ya tenía fuego y todo, y si llovía y en el desierto por donde está el tabernáculo llovía, siempre había el milagro, ¿verdad? Que no se apagaba nunca el tabernáculo, ¿no? El altar no se apagaba. Por más que lloviera, el fuego estaba ahí prendido, ¿verdad? No se apagaba. Y obviamente del lado físico va a haber muchos milagros, porque no está hablando de algo estrictamente físico, está hablando de nuestra alma, de cómo estamos, de cómo funciona, ¿no? Y pues tratarla de relacionar con las cosas físicas, ¿no? Esperando que pasen cosas como según nosotros le llamamos lógicas, ¿verdad? Que deberían de pasar, o de que pensamos que así funciona el mundo, pues nunca va a suceder, ¿no? El mundo no necesariamente funciona de la forma en que lo pensamos. Para eso está la Torah, para decirnos cómo funciona y cómo debemos estar trabajando en este mundo. Estaba nomás revisando que no hubiera más preguntas para poder administrar el tiempo, ¿verdad? Que obviamente pues siempre los he animado a que pregunten, porque es la única forma en que nos podemos deshacer de la duda, ¿verdad? El sentido que nos puede pues llevar a no estar firmes en que lo que dice la Torah es lo que pasa en el mundo, es cómo funciona el mundo, y entonces la duda es peligrosa, ¿no? Quedarse con dudas o tener preguntas sin resolver puede ser peligroso, ¿no? Y pues no nos queda nada más que pues poner atención el sentido en que nos está enseñando el Eterno, ¿no? Y que pues también tomar en cuenta que las demás personas que tenemos alrededor pues tienen un alma dentro, pero pues
no sabemos hasta qué punto tengan el sentido de aprender de este mundo activo, ¿verdad? Estando trabajando día con día en eso, sino que pues hayan decidido pues ya no aprender o no seguir adelante, ¿no? Y pues es donde entran las suposiciones o qué pasaría si algo cambiara, ¿no? Y es justamente donde tenemos que ponernos en orden, ¿no? Y todo este aprendizaje funciona porque además le mostramos a otros que funciona, y este es parte de cómo se expande, ¿no? Si yo estoy conectándome con el Eterno, ¿no? Estoy buscando estar mejor en una relación buena con el Eterno, estar trabajando en corregir, ¿no? Pues a veces visto así, me estoy, por decirlo así, fijando en mí mismo, ¿no? En meditando en qué me falta hacer o qué me falta aprender para poder corregir, para poder recibir la corrección del Eterno y pues operarla o que funcione esa corrección de parte del Eterno. Pero pues ahí es donde hay que estar teniendo cuidado, pues, buscando el Eterno. Hay que conectarse con el Eterno, y eso es lo que no podemos perder. Es esencial que el aprendizaje de esta porción, que nos demos cuenta que nada en este mundo es nuestro, todo es del Eterno, pertenece al Eterno, y todo lo que pasa es simplemente el Eterno nos da las herramientas para aprender y seguir adelante, para aprender a dar, para aprender a conectarnos con el Eterno. Esto lo tenemos que tener muy presente. En el momento en que pensemos que algo de este mundo nos pertenece, es nuestro, trabajamos por él, es mío, eso es lo que nos desconecta del Eterno, porque no estamos poniendo atención en el trabajo que nos está poniendo a hacer el Eterno, que es dar, principalmente aprender a dar. Y pues eso es una de las aprendizajes que nos cuesta más trabajo en este mundo, porque muchas veces seguimos creyendo en lo mío, ¿no? En lo que tengo, en lo que poseo. Cuando no posees nada en este mundo, lo único que tienes es tu alma, y cuando te vas de este mundo es lo único que te vas a llevar, tu alma, ¿verdad? No vas a ir más allá, no vas a llevarte ninguna posesión de este mundo. Todo pertenece al Eterno. Te lo dio el Eterno para que aprendas a dar, y lo único que se trataba es de usarlo bien. Te lo dio el Eterno y no aprendiste a dar, no aprendiste a compartir,
¿no? Aprendiste a ofrendar, a darle al prójimo, ¿no? Pues ese es justamente lo que viniste a aprender aquí. Y puede ser que nada más estamos encerrados en una especie de burbuja egoísta, ¿no? En la que solo estamos viendo nuestras cosas. Está preguntando que cuál es la forma correcta de dar, ¿no? Ok, la Torah marca ciertos sentidos del dar, ¿no? Hay por ahí el asunto del diezmo, por ejemplo, de que una enseñanza para poder enseñarte a dar, que entiendas que de por sí nada de lo que tienes es tuyo. Todo lo que te obtienes en este mundo de alguna forma te lo dio el Eterno. Y para que entiendas eso, pues está la enseñanza básica del diezmo, ¿no? Que de lo que te dan, de lo que recibes, des un 10%. Que de todas maneras nada era tuyo. Pero bueno, te dicen, da un 10% y haz lo que quieras con el 90% restante. Y conste que lo que quieras es también podrías dar del 90% restante. Porque pues muchas veces dan el 10% y dicen todo lo demás es mío. Y ya cayeron en la trampa del ego otra vez. Cuando en realidad se trataba de compartir con los demás, se trataba de dar lo que me dieron, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando de cosas como el dinero, porque te pudieron invitar a comer y a lo mejor tú puedes invitar a comer a alguien, no necesariamente con dinero, sino de la comida que ya tienes, ¿verdad? O te enseñaron algo y tienes un aprendizaje y tú puedes enseñar, y entonces la forma de compartir el mismo aprendizaje, ¿no? Estás enseñando. Y ese sería el sentido en el que estás trabajando, o en el que estás progresando, el sentido de dar. Y claro, hay muchos detalles en el sentido de la forma de las ofrendas o de la corrección, que es un sentido de dar, ¿no? A veces el sentido básico es, pues, te vas a dar cuenta de que hiciste algo mal, y conste que lo que tienes que dar es así como si dieras disculpas de lo que hiciste mal con el Eterno, ¿verdad? Aceptas que hiciste mal, pero pues no quieres dar. Dices, ¿cómo voy a aceptar que yo hice algo mal? ¿Cómo crees que yo, el perfecto, voy a hacer algo mal? No estás dando, no estás aceptando que cometiste un error, que hiciste algo malo, que hiciste lo que no deberías de hacer. Y pues ese es el sentido de corregir, ¿no? Que al corregir, pues vas a tener que aceptar que hiciste algo mal, que lo hiciste mal.
que lo que hayas hecho no fue lo correcto y muchas veces el corregirlo no se trata no solo de corregir lo que yo hice mal, sino a veces hay que reparar o resarcir el daño, lo que causé, mi error causó un daño a alguien más y voy a tener que pagar y voy a tener que darle, recuperarle el daño que le hice. O sea, una cosa que a veces no entendemos en este mundo es que este mundo está diseñado para que demos. Y entonces, pues, aprender cuesta trabajo. Y pues ese trabajo lo tenemos que poner nosotros, tenemos que dar. Tenemos que poner la energía, dar la energía para el trabajo que cuesta aprender. El trabajo que me costó hacer algo mal y luego el trabajo que me costó repararlo y el trabajo que me costó aceptar que lo hice mal y el trabajo que me va a costar ponerme en orden o corregir para no volverlo a hacer. O sea, quiere decir que sin darnos cuenta, al hacer algo mal, nos las pasamos trabajando para corregir. Este mundo está diseñado para dar, no importa cómo le hagas. El aprendizaje es fuerte porque en el momento en que tenemos un problema y tenemos que repararlo o corregirlo, nos va a costar mucho más trabajo y entonces ya dimos más trabajo, dimos esfuerzo, dimos energía y no fue necesariamente una energía utilizada óptimamente, positivamente, sino fue una energía utilizada para reparar lo que hicimos mal, y sobre todo en problemas que no queremos aprender o nos cuesta trabajo aprender, ¿verdad? Y seguimos cometiendo el mismo error y cometiendo, pues, causando los mismos problemas, ¿no? Y recibiendo la misma corrección y simplemente estamos desperdiciando energía, estamos dando y no estamos recibiendo nada, ¿no? Esperemos que de tanto dar, algún día sí recibamos el aprendizaje y aprendamos qué es lo que quiere el Eterno, ¿no? Lo que nos quiere dar es que aprendamos que el aprendizaje. Y hay que entender que este mundo está hecho para dar, no importa cómo le hagamos. Irnos mal o hacer mal las cosas nos va a costar más. Vamos a tener que dar más de lo que recibimos, porque no las quisimos hacer bien desde la primera vez. Y es la forma como funciona este mundo, que podría llamarse que es un mundo del dar, diseñado para dar, ¿no? Y entonces muchas cosas en este mundo cuestan mucho trabajo, requerimos mucho esfuerzo, requerimos poner mucho de nosotros mismos, dar, para que funcionen. Y hacer las cosas de forma correcta es utilizar el esfuerzo de forma óptima. Pero a veces eso nos cuesta trabajo aprender y le damos muchas vueltas, tenemos muchas ideas brillantes y nos vamos por muchos lados y finalmente vamos a descubrir que dimos más, nos costó más trabajo aprender a dar correctamente. Dimos mal y terminamos dando finalmente porque dimos mal. Y esto es
justo la reparación de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por eso en esta porción pues nos están explicando cómo funciona el alma y la forma de hacerlo bien, ¿no? La forma de tener un tabernáculo, un lugar especial en el alma, un lugar santo, cuidado, con ciertas reglas, con ciertas características, con ciertas restricciones. Ya después en los detalles pues ya vamos a ver que para entrar al tabernáculo pues había que tener un cierto nivel de pureza, de santidad, de verdad, de este modo correcto de hacer las cosas, ¿verdad? Y pues ese es justo ahorita la explicación de cómo funciona el alma, el nivel de conexión o el nivel de santidad que deberíamos de tener para que todo funcione bien. Porque pues ahorita estamos en la introducción así como de la teoría, pero pues después, cuando avance más el estudio de la Torah, pues van a venir los detalles que tienes que corregir o que te tienes que fijar, los errores que no debes de hacer, ¿verdad? Las restricciones que deberías de hacer. Y pues ya de por sí, en la explicación que se está dando, la vez pasada se habló del Shabbat, se habló de las fiestas, se habló de cuidarse, de ir bien. Ya se está hablando de cierto orden, de ciertas, en cierto sentido, de qué hay que hacer y qué no hacer. Y conste que en este instante que estamos leyendo la Torah así, viene esta instrucción y va a pasar que en la historia que están contando, el pueblo de Israel va a caer en un problema, ¿no? Hicieron un becerro de oro que va en contra de las 10 declaraciones que recibieron del Eterno. No están cuidando lo que deben de cuidar de su alma, están buscando otras cosas, están yendo al mundo, están cometiendo muchísimos errores, ¿no? Pero pues ya les habían dado la instrucción previamente, digamos, los habían preparado para un error que iban a cometer, ¿no? Por así decirlo, ya tenían la forma correcta de hacer las cosas y finalmente pues en este mundo la forma en que está escrita la Torah pues básicamente es para decirnos que tendemos a hacer las cosas mal o hacer las cosas incorrectas, no hacerlas bien a la primera y luego las tenemos que corregir. Y en la corrección y en toda la experiencia está el verdadero aprendizaje. Y eso es lo que tendríamos que estar poniendo atención. Hay veces que entonces nos va a costar trabajo, pero pues ya deberíamos estar leyendo la Torah en ese sentido, ¿no? Que ya estamos viendo que nos está dando la instrucción o nos está dando la forma correcta de hacer las cosas antes de que nos contaran la historia del pueblo que hizo mal las cosas, ¿no? Porque pues ya pronto va a venir este asunto del becerro de oro, ¿no? O que ya te están poniendo a trabajar
el hecho de que haces algo mal y entonces cómo hay que corregirlo y las consecuencias que va a traer eso. Cuando ya te habían dicho cuál era la forma correcta de hacer las cosas. Obviamente algo nos está queriendo decir la Torá, ¿no? De cómo funcionamos o de cómo somos o de la tendencia que tenemos por ser como somos, por ser humanos en este mundo, ¿verdad? Que somos alma y cuerpo y la forma en que estamos formados, pues tenemos esta influencia del lado negativo, ¿no? Del lado de que nos va a costar trabajo aprender. Y pues sabiendo esto, con mayor razón, pues tenemos que poner atención en lo que enseña la Torá, en poder entender este sentido de hacer bien las cosas, ¿no? Porque pues conste que están este lado de los sefirot o el lado de cómo funciona la forma correcta de actuar del Eterno, ¿no? Hay un lado de ser generoso, pero pues hay otro lado de ser disciplinado, de restringirte, ¿no? Eso quiere decir que no se trata de ser todo generoso, ¿no? Sino se trata de que hay un cuidado, ¿no? Quiere decir que, pues si tengo de un lado el amar, o así como lo estamos hablando, el dar, y del otro lado tengo un balance en el que hay una restricción, hay un orden, ¿verdad? Una disciplina, una forma correcta, pues quiere decir que tengo que cuidar como doy, porque entonces quiere decir que pues tiene que estar balanceado, ¿no? No se trata de dar por dar. Quiere decir que te vas a tener que cuidar a quien das. Porque, es muy común leer estas mandamientos, instrucciones, la forma de dar y que el diezmo y no sé qué. Ok, ¿a quién se lo vas a dar? ¿No? Obviamente, pues lo más seguro es darlo a alguien que enseña la Torá, porque pues entonces así vas a lo seguro, ¿no? Porque tú puedes decir, vino alguien en la calle y me pidió dinero y yo se lo di. Ok, ¿te fijaste a quién se lo diste? ¿O para qué se lo diste? ¿O para qué lo va a usar? Porque tú también tienes la responsabilidad de lo que das. Porque no solo hay el lado de dar, sino hay el lado del orden, de esta restricción o de esta disciplina, ¿no? De hacer lo correcto, de cómo voy a dar, a quién se lo voy a dar. Porque entonces, pues si tú diste, ¿no? Porque no, pues vi a alguien que me estaba pidiendo dinero y le di dinero y ya de por sí te estás dando cuenta que a quien se lo diste pues va a usarlo mal, el dinero que le diste, va a comprar droga o bebida o quién sabe qué va a hacer y entonces pues es un problema porque quiere decir que tú usaste mal, administraste mal lo que te dio el Eterno, ya no diste bien. Entonces no se trata de dar por dar,
Se trata de que si voy a dar, ¿a quién voy a dar? ¿Cómo voy a usar lo que me da el Eterno para darlo bien? Porque no se trataba de darlo al primero que me viniera a pedir dinero y yo se lo di. Y ya dijera yo, ¡ay, qué generoso soy! Di dinero. Sí, pero ¿para qué lo usaron el dinero? ¿Cuál fue el fin de eso que diste? ¿No? Regalaste algo, quiere decir que tú lo diste para un buen fin, para que entonces lo que te dio el Eterno se usara bien. Porque si no, entonces ya estás haciendo una operación incorrecta, ¿no? Te da el Eterno y tú lo usas para mal. Si quieres verlo indirectamente o sin querer, diste y no te fijaste y se usó para mal, pero pues entonces resultó que lo que te dio el Eterno, tú lo usaste porque no te fijaste, lo usaste para mal. No te fijaste a quién se lo diste. Y entonces el dar no solo es una acción que no lleva consecuencias, ¿no? Este es un mundo hecho para dar, pero pues como está el mundo, quiere decir que también puedes dar mal. Y entonces hay que tener mucho cuidado cómo dar, ¿no? Y por eso Gesed y Geburah pues están uno enfrente del otro, ¿no? Uno regula al otro, ¿no? Y Gesed es una sefirá muy expansiva, ¿no? Voy a dar, voy a amar, se hace grande fácil, pero entonces tiene que estar el otro lado que regule cómo voy a dar, que se use bien lo que doy, porque eso que doy me lo dio el Eterno. Y entonces imagínate, si te lo da el Eterno es algo santo y lo estás usando mal. Y entonces obviamente por eso hay que administrar las cosas, ¿no? Me da el Eterno y quiere decir que yo lo voy a usar para cosas correctas, ¿no? Si me dio, pues seguramente fue para comida para la familia, para educación, para usarlo bien, para usarlo sabiamente, ¿verdad? No desperdiciarlo, porque pues si compraste ahí algún regalo para los hijos y los hiciste felices, pero pues el regalo que diste no es un regalo muy bueno o que se pueda usar bien, que tenga problemas, pues entonces estás regalando un problema y entonces vas a tener que corregir y finalmente pues esas cosas en este mundo, el mundo de la causa y efecto, pues todas las acciones tienen consecuencias. Y entonces hay que fijarse muy bien cómo hacemos las cosas, a quién damos. Aquí nos enseñan a dar, que este mundo o el aprendizaje va a funcionar si nosotros actuamos positivamente y damos, pero también si damos responsablemente y si damos de acuerdo a la voluntad del Eterno, porque pues si no estaríamos alimentando el lado malo en lugar del lado correcto de este mundo, ¿verdad? Entonces pues justamente todas estas partes del alma, ¿no? El que seamos responsables que hacemos, el que el Eterno nos permita de cierto modo pues cometer errores y aprender y corregirlos y aprender bien, y que yo siempre esté en la búsqueda de aprender bien, de que si me doy cuenta, pues sí di, pero no me fijé y di mal, ok,
vas a corregir, le vas a decir al Eterno, ¿sabes qué? Sí, cometí un error, no me fijé, pero ahora lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mejor, me voy a fijar, lo voy a usar positivamente, lo voy a usar para la enseñanza de la Torah, para algo bueno. Y entonces voy a hacerlo de la forma correcta. Voy a corregir. Y conste que en los elementos del alma que están describiendo aquí, de cómo está el deseo y de cómo está este sentido del aprendizaje y de poder cometer errores y volverlo a hacer y de que pues hay un perdón, por asílo decir, está cubierta, ¿verdad? De poder volver a tratar de hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que yo lo haga bien las veces que necesite, ¿no? Y si no, pues va a haber un ticún, va a haber una consecuencia, ¿no? Y se va a notar también en cómo yo muestro al mundo que hago las cosas, cómo me expreso, ¿no? En palabras o en acciones, que finalmente estoy aprendiendo y que estoy demostrando, dando esta luz correcta, ¿no? O no. Y tengo que corregir, tengo que restringirme, tengo que cuidarme, ¿no? Y pues hay veces que pues la puerta del tabernáculo pues tenía su cortina, ¿verdad? Estaba cerrada y solo entraba el que estaba puro y el que estaba con manos lavadas y con los pies lavados y con ciertos lineamientos, ¿no? Porque estoy cuidando que entra mi alma y cómo opero en este mundo. Me tengo que cuidar a mí mismo, me tengo que cuidar de lo que hay alrededor, porque estoy en un mundo para aprender, pero también estoy en un mundo en que todo mundo tiene libre albedrío y puede haber mal y puede haber bien. Y pueden usar mal las cosas y pueden usarlas bien. Y yo tengo que decidir qué es lo correcto y aprender a decidir bien. Les deseo muy buena semana. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno los ilumine y tenga misericordia de todos nosotros. Que el Eterno nos acompañe en todo momento con su presencia y que nos ponga su paz. Pásenla muy bien, cuídense mucho y trabajemos en lo correcto. Shalom.